Bon dia a tothom. Y ara pasa al castellano porque es eso hacer. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias y en particular a su director, el profesor Francesc Vilano Vallavidal, y también el director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. Entonces, tú, Martín, o sea, muchas gracias por la invitación otra vez. Y bueno, porque eso me da la oportunidad de presentar mis trabajos. Y bueno, vengo aquí con algo de conmoción porque, como Martí acaba de decirlo, estuve hacia más o menos 10 años estudiante de Erasmus para hacer mi máster bajo la dirección del profesor François Gaudichon. Entonces es un honor estar aquí entre vosotros. Y ahora pues soy un joven profesor y en la Universidad Bordeaux-Montaigne, y mi intervención se centra en un tema sacado de mi tesis doctoral defendida en el 2019, y este tema es la historia política y social de las misiones católicas españolas en Francia entre 1939 y 1976, con la ambición de tratarla en la perspectiva de la diplomacia paralela del nacionalcatolicismo, cuya actividad ampara el final de la guerra civil y la dictadura en su fase de agonía, para retomar las palabras de Pereisas y Carmen Molinero, por supuesto, en su libro La anatomía del franquismo. Es algo de homenaje. Bueno, en efecto, tanto durante la guerra civil como la dictadura franquista, Francia, como sabéis quizás, es un punto estratégico para la expresión de las diferentes solidaridades y movilizaciones hacia España. Desde la diversidad de los discursos y prácticas humanitarias que compiten a partir del final del 36 con la cuestión de la atención a los grupos de exiliados, hasta la progresiva aparición de los discursos y prácticas asociativas desarrollados por la inmigración, a partir de los 50, el hexágono, o sea Francia, fue el lugar donde las redes y grupos de presión españoles pro y antifranquistas pudieron desarrollar discursos y actividades capaces de satisfacer sus propios objetivos políticos, culturales, sociales, etc. Y entonces, desde ya más de 10 años, los trabajos españoles y franceses, por supuesto, van explorando este tema cada vez más central, podríamos decirlo así, en la historia social, institucional y política de las migraciones ibéricas en la época contemporánea. Puedo citar, por ejemplo, trabajos de Ana Fernández Asperilla y José Pagano, y del otro lado de los Pirineos, alguien como Natasha Lilo, por ejemplo, y María José Fernández Vicente. Entonces, la presente conferencia se centra en el análisis de los discursos y de las prácticas desarrolladas en las misiones españolas en Francia entre 1939 y 1976. Partiendo de la aparente solidaridad nacional ostentada por los nacionales durante la guerra civil hacia los grupos de españoles instalados en Francia. El objetivo de esta intervención es demostrar cómo las misiones intentaron adaptarse a diferentes contextos políticos, contextos francés, contextos español, diplomáticos
las relaciones hispano-francesas y su rehabilitación. Y, en fin, esta adaptación particularmente facilitada por la existencia de grupos de presiones franco-españoles es lo que permite a las misiones, lo veremos, y a la red consular, no debemos olvidarlo, porque son interdependientes a menudo. Eso es lo que le permiten tener un control político, cultural y social sobre las emigraciones españolas desde el fin de la Segunda Mundial hasta la segunda mitad de los años 70. En un momento en que la emigración española cuestiona abiertamente los fines de la solidaridad nacional católica al inmigrante. Entonces veremos en qué medida la red consular y misionaria española en Francia consiguieron adaptarse a diferentes contextos, y veremos cómo esta adaptación cuestiona de cierta manera, pero desde el exterior, la supervivencia del régimen fuera de la península. Ahora presento brevemente las fuentes. Para lograrlo, utilizaremos fuentes del Archivo General de la Administración, en particular parte de los fondos de la Secretaría General del Movimiento. ¿Le comparto el Power? Bueno, sí. Ya puede pasar con las fechas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los primeros fondos son las de la Secretaría General del Movimiento, y a partir de estos fondos, que permiten subrayar las actividades de la delegación de Falange en Francia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la documentación de la Fundación 1 de Mayo en Madrid viene también a apoyar nuestro propósito. Al amparar buena parte de la información sobre el fenómeno de la inmigración española en Europa, esta documentación nos permite subrayar el papel del asociacionismo dentro de las misiones católicas en Francia. Respecto a las fuentes francesas, una de las más importantes es sin duda las fuentes de la Iglesia francesa, particularmente la documentación del Archivo Histórico Diocesano de París y las del Archivo Histórico Diocesano de Burdeos. Toda esta información nos permite decir, en cierta manera, subrayar la evolución de las estrechas relaciones entre la Iglesia francesa y española. Después vienen las fuentes orales. Estas son de elaboración propia, partiendo de varias entrevistas realizadas entre 2013 y 2015. Por fin vienen las fuentes romanas de la congregación claretiana, que permiten subrayar la relación de dependencia que la misión española de París tiene con el régimen franquista en el periodo que nos ocupa. Bueno, primer apartado: la red misionaria católica en Francia y la guerra civil, la caridad al servicio de la propaganda nacional católica. Y bueno, a finales del 36, la guerra civil española
se invita largamente en la opinión pública francesa. En la Francia de los años 30, la erupción de la contienda entre los nacionales, como sabéis, y los republicanos, pero esto no os lo aprendo, acentúa aún más las tensiones en el juego político francés. Penséis, por ejemplo, en la declaración de Léon Blum sobre el acuerdo de no intervención. Por un lado, los grupos de la derecha autoritaria francesa, en buena parte católica, aplauden el progreso de las tropas nacionales. Por otro, la izquierda francesa apoya, aunque no por completo, la República amenazada, organizando la acogida de los primeros exiliados. O sea que las primeras grandes iniciativas aparecen progresivamente a partir del 1936, cuando la CGT, Confederación General del Trabajo, responde al grito de solidaridad lanzado por la República Española, que acaba de autorizar, os lo recuerdo, las evacuaciones de la población no combatientes hacia los países amigos. Lejos de constituir una democracia que se comprometía en el esfuerzo de solidaridad transnacional hacia la República Española, Francia tiene un interés estratégico por ser una etapa casi obligatoria en el camino hacia Bélgica o el Reino Unido. O sea que frente a la envergadura de la movilización transnacional a favor de la República Española amenazada, los nacionales se dedican ellos también a actividades a través de las cuales ostentan una forma de solidaridad hacia los grupos españoles instalados en el territorio francés. ¿Y en qué consistía esta solidaridad ostensiblemente católica y nacional? Pues consistía en algo inspirado de la doctrina social de la Iglesia. Y esta expresión de solidaridad es, bueno, porque al convocar y apoyarse en los valores de la encíclica del Papa León XIII, me refiero a la encíclica Rerum Novarum de 1891. Bueno, al convocar entonces estos valores y sobre todo la metáfora, otra metáfora, porque al régimen franquista le gustan las metáforas, la cruzada contra el comunismo, los nacionales entran en la batalla de la ayuda humanitaria después de la batalla de Irún en septiembre de 1936. Para ellos se trata de controlar el paso de frontera en Daya-Irún y así controlar las actividades de guerrilla planificadas por los grupos republicanos desde el territorio francés, como sabéis. Y así replicar, propone una respuesta a la estrategia republicana de evacuación de las poblaciones no combatientes, organizando el regreso de estas poblaciones hasta España. Y entonces, concretamente, ¿cómo se hace esto? Esto se hacía porque los nacionales pueden contar con la reapertura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, por una parte, y a partir del 37, y unos actores institucionales aliados, entre los cuales figuran, por ejemplo, los grupos carlistas refugiados en la región de Iparralda, o sea, el País Vasco francés.
Y esto lo subrayó en 2001 Pedro Barroso en su libro El Frente Silencioso, cuando nos cuenta que el chalet Nacho Enea es propiedad del marqués de Caviedes, y este chalet se convirtió entonces en centro de coordinación, de la propaganda franquista al inicio de la contienda. ¿Me entendéis? Además de la vigilancia que ejerce contra los grupos de exiliados refugiados en la zona fronteriza, este chalet también sirvió de misión diplomática, y es por eso que Pedro Barroso habla de antecámara. Servía de misión diplomática al servicio de la zona franquista antes de ser disuelta al final de la guerra por la concurrencia que existía, concurrencia más o menos lógica, con la embajada de París y también Bayona. Bueno, sin negar que, por supuesto, queda mucho por escribir sobre este tema, cabe subrayar que en este frente la participación de la red misionera franquista es tan importante como lo fue el papel de la Oficina Nacional Carlista. Os presento brevemente las misiones. Presentes en el territorio francés desde el fin de la Primera Guerra Mundial, las misiones españolas trabajan directamente a la atención de los trabajadores españoles instalados en el campo o en los centros industriales franceses. Bueno, eso se debe porque al final de la Primera Guerra Mundial, como sabéis, Francia necesitaba brazos, una obra de mano barata para reconstruir el país. Y entonces estas misiones eran impulsadas por órdenes misioneros con laicos. Y estas misiones católicas españolas son protagonistas del catolicismo social al inicio del siglo XX. Bueno, en lo que nos ocupa podemos decir que esta expresión de solidaridad nacional pensada como española y católica fue mirada por los nacionales y más tarde el régimen franquista como una herramienta al servicio de su propaganda en Francia. Me explico. Si al principio de la guerra civil las misiones católicas españolas atienden lógicamente a los grupos de poblaciones españoles no convenientes, su posición meramente conservadora les anima a apoyar lógicamente ¿qué bando? El bando nacional. Y entonces es así como a partir de 1939 el régimen franquista van apoderándose de los discursos y de las prácticas de las misiones católicas españolas en Francia. Esto de un modo casi análogo a lo que ocurrió en la península, es decir, partiendo de la reunificación de la Iglesia Católica y de Falange en una misma esfera de acción político-religiosa. Y para lograrlo, la herramienta privilegiada era una institución que seguro que la conocéis, el auxilio social. Bueno, os recuerdo brevemente que el auxilio social fue fundado en el invierno del 36 sobre el modelo de los Winterhilfe nazi por Mercedes Sanz-Bachiller
y Pilar Primo de Rivera, y que en teoría este auxilio social tuve como misión de atender a la población civil en las zonas controladas por los nacionales. Y bueno, sin detenernos más en esta explicación, podemos afirmar que el auxilio social desempeña un papel clave en la puesta en marcha de un dispositivo de control social y político que, como lo adivináis, la meta era controlar las actividades de los grupos de exiliados y su propaganda en el suelo francés. Y aquí tenéis un ejemplo de la puesta en marcha. Tengo que leerlo. No. Me dices, ¿no? Bueno. Y entonces, como lo veis, como lo subraya la carta de José del Castaño, bueno, que dirige entonces la Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange en 1937 a unos jefes de Falange en Francia, queda claro que el régimen franquista quiere intervenir en las actividades de las misiones católicas en nombre del ejercicio de su derecho de tutela en el ejercicio de la caridad. Básicamente esta intervención en las actividades durante la guerra civil consistía en reforzar la oferta cultural de estos centros españoles en Francia. Y entonces, además de las bibliotecas, de las clases de lengua o de arte impartidas por el personal religioso o los emigrados, a los emigrados con ambas instituciones, la delegación del Servicio Exterior de Falange en Francia orienta pues su acción en el apoyo a las actividades más recreativas dirigidas particularmente a la juventud. Si queréis montar un proyecto político, la mejor opción para montarla es endoctrinar a la juventud desde su punto de vista, no del mío. Y lo podéis ver, lo podéis leer aquí. Esto es un informe que trata del solar español de Lourdes. ¿Bien se ve? Perdón un momento, ¿podeu veure des de baix? No, sí que lo puedo leer yo, es un momento. Sí. El 9 de junio de 1940 tuvo lugar la primera comunión del grupo de niños que no la habían hecho, entre los que tenían la edad conveniente y asiste al auxilio social. Con esta ocasión pasaron los niños un día al aire libre y costeó auxilio social a los comulgantes y a todos sus compañeritos desayuno, comida y merienda, para las cuales destinó la cantidad de 1000 francos, huelga decir, la animación que reinó en este día de fraternidad infantil y que se traduce en las fotografías bajo el signo del yugo y de la cruz. Gracias, Martín. Bueno, entonces veis que al dirigirse de forma casi exclusiva a la juventud española portuguesa o parisina, ocurre lo mismo en París. Este nuevo tipo de actividades, como el teatro o las secciones de cinema, por ejemplo, tiene como objetivo suscitar la adhesión de la juventud española emigrada a los valores promovidos por la dictadura.
Y entonces fue con la misma finalidad que el régimen favoreció el desarrollo de las actividades de aire libre, a través del apoyo a la creación de auténticas centros de vacaciones. Por ejemplo, el de Toulon, ubicado a unos 80 kilómetros de Burdeos, o el castillo de La Valette, ubicados a unos 100 kilómetros de París. Y entonces, estos campos de vacaciones copian literalmente el modelo de las frentes de juventud, que era la organización juvenil franquista. A finales de cuenta, para acabar con este primer apartado, al adueñarse con los discursos y actividades de las instituciones religiosas españolas en Francia y al desarrollar unas actividades que ostenta como auténticos, algo que se llama productos de reclama, era eso, era productos de reclama para atraer a la juventud. Dirigida, entonces podemos decir que a partir de la guerra civil el régimen franquista plantea la fundación de su diplomacia paralela en Francia. Una diplomacia paralela basada en la caridad como expresión de una solidaridad nacional y católica que en el contexto de la Tercera República Francesa agonizante, entre comillas, grandes comillas, puede contar con el eco que le ofrece la derecha autoritaria francesa. Segundo apartado. Ahora vamos a ver el papel que desempeñaron lo que he llamado, para retomar la expresión popular, el papel de las pequeñas Españas en el reconocimiento internacional de la España franquista. Y entonces vamos a ver cómo estas pequeñas Españas favorecieron de manera indirecta la progresiva rehabilitación del régimen franquista en Francia. ¿Por qué? Porque os recuerdo que durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi, al contrario de lo que al final de la guerra civil y la debacle del ejército francés de 1940 frente al ejército nazi, dejaban de entrever para la red misionera y consular en el hexágono la propaganda. Entonces la propaganda franquista no tuvo el éxito que esperaba durante la ocupación nazi. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque las instituciones franquistas en Francia fueron metidas en cintura por los nazis. ¿Me entendéis? Pero podríamos comparar la situación de la red de propaganda del régimen franquista entre 1940 y 1945 con el proceso que hemos descrito en el apartado anterior. ¿Por qué? Porque si entre 1936 y 1940 los nacionales consideran las misiones españolas como sometidas a sus propios objetivos políticos,
eso ya lo he dicho. Entonces pasamos lo de la ocupación y todo eso, porque si no, no me va a quedar tiempo. Entonces, tras este periodo de meter en cintura y de simpatía con los fascismos ya vencidos por los aliados, se abre un periodo de silencio relativo para la red franquista en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Sentada a la mesa de los vencedores, la Francia de posguerra no puede tener, sin embargo, la misma postura que Estados Unidos, Gran Bretaña o la Unión o la URSS. Ahí donde los antiguos aliados se dividen entre la opción americana o la soviética, Francia tiene que coexistir con un vecino inoportuno cuya red es implantada en todo el país. Aunque se tapen en un catolicismo ostentatorio, las instituciones franquistas en Francia no tienen la simpatía de la opinión pública francesa y más particularmente de la simpatía de los grupos de españoles instalados en las diferentes partes del hexágono por ser rotundamente hostiles al régimen. En este sentido, cabe recordar que los grupos de exiliados republicanos veían el restablecimiento de la democracia en Francia con la perspectiva de derivar lo que consideraban como el último fascismo europeo. Fue así como el gobierno provisorio de la República Francesa, presidido por Georges Bidault, intentó en un primer tiempo convencer a los aliados de la necesidad de mantener el régimen franquista en el aislamiento internacional. Sin embargo, y esto lo subrayó David Messenger, el realismo político británico-americano logró imponerse al ritmo de las diferentes sesiones de la ONU sobre la cuestión española. Al cabo de 2 años, 1945-1947, derribar a Franco ya no era una necesidad absoluta ni para los británicos ni para los americanos. Era todo lo contrario, una ventaja estratégica. A partir de 1947, el gobierno francés no tiene otra opción entonces que la de reconsiderar su actitud frente al régimen franquista. El temor del aislamiento geoestratégico en la Europa de la Guerra Fría y las necesidades de reconstrucción económica del país le animan para matizar su relación con España e iniciar el proceso de normalización de las relaciones hispano-francesas a partir de 1951. 1951 coincide con la reapertura de las embajadas francesas en España y española en Francia. Debido en buena parte a los esfuerzos de los grupos de presión parlamentarios e industriales, este proceso de normalización de las relaciones en la República Francesa y entre la República Francesa y el régimen franquista constituye una parte de la tela de fondo en la que la red consular y las instituciones católicas españolas mantienen sus actividades de propaganda. La otra parte de esta tela de fondo radica en el cambio de imagen que la Iglesia Católica tuvo que hacer debido, naturalmente, a la evolución geopolítica posbélica. Por ser rotundamente anticomunista, el Vaticano se afirma como un aliado del oeste. Os recuerdo la progresiva americanización de la curia. En este sentido, junto con la americanización de la curia, la fuerte demanda de solidaridad
por parte de la opinión católica internacional frente a los importantes movimientos de población permite a la Santa Sede al final ser uno de los pocos estados capaces, a su parecer, capaces de responder a lo que es una crisis migratoria vinculada, como lo sabéis, con los desplazamientos de la inmediata posguerra mundial. Entonces tenemos una especie de giro voluntarista de la Santa Sede, y este giro voluntarista es para la Conferencia de Metropolitanos Españoles una auténtica garantía ideológica, cultural y política. ¿Por qué? Pues porque todo eso viene a legitimar la expresión de una solidaridad institucional católica dirigida ¿a quién? A los españoles que residen fuera de su país. Y tenéis un ejemplo aquí, y es el texto fundador, esto lo subraya el texto fundador de la Comisión Hispánica Gens. Bueno, os voy a pedir. Sí. Artículo primero, es el papel de las pequeñas Españas en el reconocimiento internacional de la España franquista. Artículo primero, con el nombre de Hispánica Gens se crea una institución dependiente directa y exclusivamente de la Junta de Excelentísimos y Reverendísimos Metropolitanos Españoles. Artículo segundo, son sus fines prestar o cuidar de la asistencia espiritual a los españoles residentes en el extranjero, cualquiera que sea el país del mundo en el que el número de los mismos o las circunstancias lo aconsejan, de acuerdo con la respectiva jerarquía eclesiástica. 2. Prestar la asistencia material que, por ser testimonio de la caridad de nuestra sacrosanta religión, pueda contribuir a la mayor eficacia de la primera, Hispánica Gens. Gracias, Martí. Bueno, como acaba de leerlo Martí, entonces, esta comisión parte de la iniciativa del arzobispo de Tarragona y fue creada en 1947 con el objetivo de atender a los grupos de españoles que vivían al extranjero. Este fragmento de la Constitución lo tengo en íntegro, pero no pude ponerlo todo. Y lo he encontrado en los fondos de la misión de París. Y como lo puedes leer, esta Constitución justifica es como un nuevo señal de confianza en las actividades de las instituciones misionarias españolas en el extranjero por parte de la CEM. ¿Entiendes? Por lo tanto, afirmo que la red misionaria en Francia queda el principal auxiliar del régimen franquista en Francia, como lo subraya otro documento, que es el informe de la visita pastoral del abad Francisco Félix Sales, que es su nombre concreto, en Francia en 1949. Y entonces, ¿quién es este abad Félix? Este es enviado por la CM durante un mes, o sea, entre el 4 de marzo y el 1 de abril de 1949. Es un escolapio oriundo de la provincia de Castellón y podríamos decir, si me permitís, que es una figura del catolicismo social español que a finales de los años 40 es todavía director del Instituto Social del Arzobispado de Valencia. Su visita tiene un objetivo doble. Uno, fortalecer las relaciones interepiscopales hispano-francesas. Diplomacia paralela.
Es así como durante su estancia en Francia, el representante de la ACM entabla el diálogo con una de las dos instituciones eclesiásticas francesas dedicadas al tema de los migrantes, la Dirección Nacional des Œuvres Catholiques pour l'Immigration et l'Immigration, presidida por el canónigo Jean Rupp. Su antecesor era Jean Chatal, ¿conocéis? Eran obispos auxiliar de París. Y entonces, gracias a las relaciones que tiene con el director de las Œuvres Catholiques pour l'Immigration, el abad Ferris puede simpatizar con las diferentes autoridades diocesanas francesas, como las del suroeste, donde las tensiones entre pro y antifranquistas no se debilitan en absoluto, según las palabras del arzobispo de Burdeos, Maurice Feltin. Queda la dificultad de que los españoles instalados en Burdeos son de tendencias políticas muy opuestas entre sí y con algo de irreductible, lo que no facilita el trabajo de evangelización. Gracias. Entonces, para el abad Ferris se trata de cumplir con todos los requisitos para la institucionalización de una red misionaria que sea la menor que sea capaz de amparar a todos los españoles posible. Todo esto, por supuesto, debe hacerse sin la menor sospecha de la sociedad francesa todavía hostil hacia los representantes del régimen franquista. ¿Por qué? Porque son galvanizados por la resistencia francesa. Por lo tanto, puedo afirmar que esto viene a explicar la conformidad ostentada tanto de las instituciones religiosas como la del personal religioso a las recomendaciones de la Iglesia francesa, porque les permite actuar en toda discreción, como lo subraya el informe sobre la visita pastoral de Ferris, y este informe es aquí. ¿Lo lees, Martín? Sí. La tarea prospectiva de su excelencia, eminencia, Ferris y su eminencia Rupp ya se acabó. Sus eminencias, los obispos de todas las diócesis visitadas, sin ninguna excepción, manifestaron el ardiente deseo de recibir una ayuda sacerdotal adecuada para trabajar con los inmigrantes españoles. Todos expresaron el deseo que este apostolado no debe llamar la atención y que no se presenta con algo de política. La solución, que consiste en enviar religiosos que se alojarán con sus hermanos franceses en monasterios de su orden, pareció la mejor opción en todas partes. Solo falta encontrar a los religiosos, hacerles entrar en el territorio francés, formarlos y coordinar sus acciones. Para la tercera de estas tareas, el señor Ferris necesitará el firme apoyo de la autoridad eclesiástica. Solo la Santa Sede tendrá la autoridad suficiente, y esto será bastante eficaz para obtener de los provinciales españoles las designaciones necesarias para el apostolado de los españoles en Francia. Gracias. Entonces, este informe es redactado por los obispos cuya diócesis visitó su excelencia Ferris. Este informe coincide casi exactamente con las recomendaciones del propio señor Ferris, que por consiguiente podemos deducir que entre el final de los años 40 y el inicio de la década siguiente, las obras católicas españolas van siguiendo en otros objetos culturales. Estos nuevos objetivos culturales marcan la progresiva pérdida de la influencia de falange exterior y aún más el progresivo cambio de imagen de un régimen que quiere hacer olvidar las simpatías profascistas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entramos en el último apartado. ¿Cuánto tiempo me queda? Tranquilo. Ah, vale. Espero que no os aburrís. No. Entonces,
el último apartado es entramos en el papel del asociacionismo español y mi propósito es demostraros o cuestionar que este asociacionismo va convirtiéndose en un auténtico terreno de disputa para el control político de las actividades dichas populares en Francia. Bueno, como acabo de demostrar, hemos visto el progresivo cambio de imagen del régimen, pero desde un punto de vista francés, este cambio de imagen coincide con un contexto político-social que es la Francia del consumo de masa, o sea que solemos llamar la Francia de los 30 gloriosos. Y en aquella Francia entran nuevos perfiles de inmigrantes españoles. ¿Y quiénes eran? Eran grupos de individuos que no conocieron la guerra civil, y que habían crecido en la dictadura y más particularmente en un contexto en que vemos aparecer la progresiva emergencia de las oposiciones visibles en España. Esto conjugado a la auténtica cura de austeridad económica debido a la puesta en marcha de, como sabéis, el plan de estabilización de junio 59, pues todo eso favorece la llegada de estos migrantes y que, a diferencia de los grupos de exiliados del 39, por lo visto su presencia no depende forzosamente de la represión política y social stricto sensu. Como lo recuerdo, un testimonio a nuestra disposición. Martínez. Je suis arrivé à Bordeaux de Fuente Aguinaldo, près de Salamanca, vers 1954-1955, avec mes parents. Mon père est parti en premier quart et il bénéficiait d'un contrat de travail négocié entre la France et l'Espagne. Nous nous sommes ensuite installés a Begles. Estaba sota de castellano y no he visto. Llegué a Burdeos con mis padres de Fuente Aguinaldo, en la comarca, provincia de Salamanca, en 1954-55. Mi padre se fue el primero porque se benefició de un contrato de trabajo concluido entre Francia y España. Luego nos instalamos en Begles. Gracias por tu francés también. No, está haciendo tan bien que no, que bueno, este testigo que llamaremos GS llegó con sus padres en la mitad de los años 50. Bueno, como acabas de leerlo, Martí. Por consiguiente, veis que no pertenece a grupos de españoles cuya presencia se explica por lo visto. Pertenece a grupos de españoles cuya presencia se explica por lo visto por la necesidad de mejorar sus condiciones de vida cotidiana. Entonces, este testigo de su familia forma parte de estos inmigrantes que al llegar en Francia no se reconocen forzosamente
no se reconocen forzosamente en las prácticas y los discursos militantes de las organizaciones antifranquistas vinculadas con la izquierda tradicional, que sea pro o que sea comunista o no. Y entonces, estos inmigrantes, entre los cuales algunos prefieren acercarse de las instituciones religiosas españolas apoyadas por el régimen, son considerados como, entre grandes comillas, inmigrantes económicos, no solo por los grupos de exiliados que veían espías, las espías del caudillo, sino también por una larga parte de la historia económica de los 90, aquí en España y igualmente en Francia. En efecto, tenemos que recordar que en los 60 la Iglesia Católica es un auténtico auxiliar de la política migratoria franquista, como lo subraya la Ley de Ordenación de la Inmigración, que tenéis aquí, es la Ley de Ordenación del 23 aquí está, sí. Se me ha olvidado ponerla, pero no pasa nada. Entonces, si leemos, lo siento, si leemos un fragmento del capítulo segundo titulado Régimen de Inmigración, este fragmento, que no tenéis, lo siento, define tanto el papel de la administración franquista como el de la Iglesia Católica. En realidad, detrás de las palabras, de estas palabras de atención y todo eso, se esconde algo mucho más que la asistencia al inmigrado. Se trata de poner en marcha la sistematización de un control moral justificado por el derecho. O sea que para el régimen franquista, un emigrado español no puede ser identificado como tal por una plena adhesión a los valores con los que creció. Es decir, que para identificar a un individuo como español, este individuo tiene que frecuentar los centros de la Iglesia Católica, o sea, de las misiones. ¿Me entendéis? Bien. Es decir, estos valores son, es decir, los valores de la dictadura. Por lo tanto, además de la asistencia material a los inmigrantes, las misiones católicas españolas se preocupan del desarraigo cultural de estos, como lo explica otro testimonio. Aquí lo tienes. Ahora sí, Entonces íbamos al Solar. Fuimos allí por mucho tiempo porque también íbamos al teatro, al cine. Había un edificio grande, pues había la película Joselito, un chavalito que canta, la imagen es simple, la historia es muy maquillada. El cine era de moda, era una cultura compartida por todos los españoles. Y al Solar había baile todos los domingos, y había relaciones sociales en las pequeñas comidas, y también había la Semana Santa, en la que fuimos con muchos otros nazarenos para la procesión del Viernes Santo. Eso está de Tata Burdeos. Gracias. ¿Veis? Que entre los 50 y el principio de los 70, la red consular y misionaria apoyan efectivamente al desarrollo de actividades dichas populares. Frente a las organizaciones antifranquistas, para quienes la integración de sus compatriotas inmigrados era como una oportunidad para seguir la lucha contra el régimen, este convierte su discurso y las actividades que apoya como un imperativo hacia los grupos españoles instalados en Francia. Ya no basta en tener el vínculo con las familias que se quedaron en España, sino que todas las actividades
que sean de asistencia social o recreativas, como el fútbol, los bailes, el teatro, tienen que insistir en la experiencia migratoria como una experiencia temporaria. Y aquí viene el mito del retorno. Esto traduce una vez más, como lo habéis adivinado, una voluntad de control político por parte de la dictadura hacia los inmigrantes. Si entramos en los detalles de estas actividades, como los bailes tradicionales, el teatro y también, lo más importante, las comidas, queda claro que el régimen las convierte en producto de reclamo institucionalizado. O sea que para mí pierden su estatuto de cultura popular, porque justamente son institucionalizadas. ¿Me entendéis? Entre todos aquellos productos de reclamo cuyo objetivo es mantener a los grupos de españoles en la esfera de influencia del régimen, el desarrollo de escuelas españolas en Francia es sin duda la mayor ilustración, una buena ilustración, matizada, de la evolución de las relaciones entre la red consular y la red misionaria. Estas escuelas españolas en Francia se desarrollaron como un servicio de la misión con el fin de atender otra vez a la juventud. Al principio se trata de clases de lengua, arte o historia española impartida por el personal religioso de las misiones. Sin embargo, esto cambia con la política de emigración asistida impulsada a través del Instituto Español de Emigración desde 1956 y la multiplicación de las leyes migratorias que traducen la debida respuesta del régimen en el objetivo de atención al migrante. En el contexto de crisis del desarrollismo, la Ley de Migración del 3 de mayo de 1971 insiste en el apoyo al retorno en España. Y así está. No sé si... Ello sería razón más que suficiente para actualizar las normas contenidas en la Ley de 3 de mayo de 1962 conforme a criterios completamente alejados del casuismo característico de esta, que si en su tiempo tuvo sin duda plena justificación, resulta ahora de todo punto inadecuado ante la necesidad de emprender una línea más en consonancia con la problemática social que suscita el hecho emigratorio y de proyectarla con un sentido progresivo y dinámico hacia nuevas realizaciones en el futuro. El Estado facilitará, entre otras ayudas posibles, y en la forma que reglamentariamente se determine, la reincorporación a la vida laboral de los emigrantes a que se refieren los dos artículos anteriores, la realización de cursos de readaptación y formación profesional, y reconocerá el derecho a prestaciones de seguridad social. Asimismo, y para estos fines, se establecerán programas de colaboración con la organización sindical e instituciones de asistencia social y se fomentarán los convenientes estímulos en el sector privado. Gracias. Y veis, aquí de qué se trata. Como lo acabas de leerlo, Martí, se trata de conservar a toda costa el monopolio en el control social y político de las actividades de los grupos españoles. Entonces, con esta ley, la red consular multiplica las iniciativas hacia los inmigrantes y su familia. Por ejemplo, la primera publicación de la, si podríamos llamarla así, emblemática revista Carta de España, en enero de 1971, la convocatoria para becas académicas o la apertura de nuevos centros de vacaciones constituyen actividades que permiten al régimen alimentar el mito del retorno. Sin embargo, todo esto cambia a partir del 68. ¿Por qué? Porque a partir del 68 emergen
nuevos tipos de asociaciones, nuevos tipos de agrupaciones dentro de las instituciones religiosas. Y esto se debe a varios motivos. O sea que mientras la Iglesia Católica Española está profundamente dividida desde la recepción de las primeras reformas conciliares, os lo recuerdo, el Concilio Vaticano II, 1972-1965, entre un sector progresista y un sector pro-régimen, algunos miembros del personal religioso y algunas familias de inmigrantes impulsarán que la creación de nuevas asociaciones. Estas nuevas asociaciones, como la FAEF, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Españoles en Francia, o la APFEF, la Asociación de Padres de Familias Emigrados en Francia, tienen que responder a las dificultades a las que se enfrentan la juventud inmigrada. Más allá de la inserción laboral de los jóvenes trabajadores inmigrados, también defendida por la JOC, pero eso es otra cosa. El otro gran problema de la juventud española inmigrada es la educación. En este contexto, cuando emergen los nuevos tipos de grupos dentro de las instituciones religiosas. Os he puesto un ejemplo, Martí. En representación de todos los padres españoles reunidos en nuestro primer encuentro, el 4 de mayo pasado, tenemos el honor de restituirle el acta de la reunión que acompaña con la lista de problemas que hemos constatado en la educación de nuestros hijos y las soluciones que creemos necesarias. Esperamos que dedique la atención debida a los graves problemas que tiene planteados la familia inmigrante y el incierto porvenir de nuestros hijos, y le rogamos que dé las normas e instrucciones necesarias para que se apliquen las soluciones pertinentes. Pues, como le ilustra esta nota de los representantes de la APEF al director general del IE, con fecha del 11 de mayo de 1975, ya no se trata solo de mejorar las condiciones de vida cotidiana, sino que se trata también de ofrecer a los hijos el acceso al sistema educativo de los países de acogida, sin que estos hijos tienen que renunciar a su cultura de origen. Y entonces, frente a instituciones de tutela que cierran completamente el diálogo entre los emigrados y el régimen franquista, estas nuevas asociaciones formulan también exigencias de participación democrática. Entonces, como la FAEF o como la APFEF, van convirtiéndose en auténticas plataformas de reivindicaciones en las que los inmigrados y su familia critican abiertamente la dictadura franquista. Se trata de una respuesta llena de contradicción, porque por un lado, el régimen pretende atender a las necesidades de los inmigrantes y su familia, y por otro, todas las acciones de la red consular, cuando no empobrecen a las misiones católicas, porque las empobrecen, intentan mantener un control político-cultural sobre ellas, como lo subraya esta carta. El señor director general de Migración de Asuntos Exteriores hace tiempo que deseaba conversar con nosotros sobre el tema de los inmigrantes españoles de París. Ayer mismo me recibió y me manifestó confidencialmente algunas de sus impresiones sobre el trabajo de nuestros padres de Rue de la Pompe y de Saint-Denis. Me dijo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España está a punto de comenzar en el barrio de Saint-Denis de París una grande obra de tipo asistencial. Esta obra, me dijo, la toma el Ministerio como suya, visto que los padres claretianos han desaprovechado las grandes oportunidades que tenían en París para haberla podido llevar a cabo ellos mismos,
Si estos padres hubiesen decidido a llevar a efecto algo serio y constante, el Estado español les habría dado todo su apoyo económico. Me manifestó que no es intención del Ministerio el retirar la ayuda económica que hasta ahora venía dando a la misión española, ya que a pesar de todo, dicha misión es una realidad y que está dispuesto a aumentar considerablemente dicha ayuda si nosotros nos decidimos a potenciar esa obra religiosa y social. La carta es del provincial de Castilla al superior general y es fecha noviembre de 1968. Pues este superior se llama Luis Gutiérrez y el destinatario es el padre Leguiesa, gestionario de los claretianos. Se trata de una carta bastante explícita. Frente a lo que interpreta como una resistencia de parte de algunos miembros de la congregación claretiana, el régimen franquista utiliza la amenaza como respuesta. En efecto, al principio de los años 70, la vigilancia del régimen franquista ya no solo se ejerce contra los grupos de emigrados, sino que se ejerce también hacia algunos miembros del personal religioso de las misiones. Y os aseguro que en el archivo del IE he encontrado informes sobre miembros de este personal. Existen, pero no los he puesto porque tuve que ¿cómo se llama? Hacer cruces para borrar los nombres. ¿Cómo se llama? Tachar. Y bueno, pues vengo a la conclusión, por fin. Bueno, a modo de conclusión, queda claro que las actividades de las misiones católicas españolas son objeto de interpretaciones diplomáticas y políticas. Diplomáticas porque, como lo hemos visto, permiten la progresiva rehabilitación del régimen en un contexto internacional en el que, si quiere sobrevivir, el régimen no tiene otra opción que la de cambiar, como lo sabéis, de imagen. En este sentido, sus relaciones con el episcopado francés entre la segunda mitad de los 40 y la década siguiente le permiten progresivamente hacer olvidar la etiqueta política de profascista, que en la posguerra genera mucha hostilidad por parte de una sociedad francesa galvanizada por las obras de resistencia. Entonces, a partir de este momento, tanto la Red Consular franquista como la Red Misionaria Española en Francia articulan sus existencias en el desarrollo de actividades populares, católicas y políticamente neutral. Como lo hemos visto, se trata de actividades que funcionan como señales de identificación nacional que contribuyen a forjar la imagen de estas misiones como una multitud de pequeñas Españas por la sociedad francesa. Desde el punto de vista francés, las misiones están consideradas con una imagen casi exótica. ¿Me entendéis? La plena integración de la red misionaria española en Francia al dispositivo de la política migratoria impulsada por el régimen a partir de 1956 significa para esta última el fin de su acción discreta y al fin y al cabo esta noción de discreta podemos discutirlas. Entonces puede cumplir en plena luz el papel del auxilio del régimen en el control político y cultural de una nueva generación de inmigrados que, a diferencia de los exiliados, no conocieron la guerra civil. Para lograrlo, el régimen franquista apoya no solo el desarrollo de actividades entendidas como populares, sino que también apoya actividades escolares dirigidas a los hijos de inmigrados.
Sin embargo, a raíz de la evolución política en España y de los profundos cambios que intervienen en la Iglesia Católica, la red consular y misionaria es cada vez más criticada dentro de las propias instituciones religiosas. La creación de nuevas asociaciones a partir del 78 por los propios inmigrantes asistidos por el personal religioso, en las cuales estos últimos retoman por su cuenta una parte de las actividades apoyadas por el régimen franquista, viene a acentuar la ruptura definitiva entre la dictadura y sus emigrados. De ahí podemos pensar que lo que llamamos actividades populares son, lo que he dicho, actividades populares que ya no lo son por haber sido completamente recuperadas e institucionalizadas y politizadas, porque, como lo sabéis, el franquismo politizó todo. Y bueno, ya está.